Bien, siervo amado, en las manos del Señor, como Dios Amén. manda. El Señor es bueno. Así es, rogando al Señor que le use nuevamente en medio nuestro para Bueno, hermano bendición y mío, edificación. este es un programa que si hacemos cada uno su parte, vamos a aprender mucho, vamos a aprender mucho. Amén. Porque este es un programa que, como decimos, es integral. La razón de la integralidad es un tema que casi no lo manejamos mucho a nivel de las iglesias. A nivel teológico no se habla mucho tampoco porque hay que tener cuidado cuando se habla de integralidad, de ser íntegro. Ok, Yo suelo decir que debemos aspirar fuertemente a ser íntegro, mínimo aspirar, sí. porque el íntegro ideal es el Señor Jesucristo y Él es nuestro modelo. Mira, Vladimir, hermano, qué bueno verte, Vladimir, hermano, quítase desmutea ese micrófono porque quiero ver. ¿Dónde se me fue? Bendiciones. Hermano, Dios les gusto bendice. verte, hermano, Amén. qué Dios te bueno ben- verte. Dios te bendiga, Vladimir. Un abrazo. Amén igual, Elvis. Lo Amén. veo muy Amén. delgado, pastor. Ha perdido peso. Bendiciones, pastor Ricardo. Sí, hermano, por la gracia del Señor estoy en un Dios les siga programa bendiciendo. Amén. para quitarle 43 libras al cuerpo, ya le quité 23. No, no, es impresionante. Usted es impresionante, de verdad. No, hermano, el gran secreto para mí es que todas mis cosas están oradas, Amén, qué bueno. todas. Y el Señor cada día me contesta una oración y como dice la palabra, aquel que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente que lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en Cristo Jesús. Entonces, Él me da mucho más de lo que yo pido. Yo le pido que me ayude porque, como tú sabes, yo tengo el sueño de que si Él quiere, yo Vivir 100 puedo vivir años. todo el tiempo que quiera aquí. Bueno, 105, yo con 105 me contento, si Ah, Él quiere. Si Él quiere. Y si va ustedes oyen por ahí que me fui antes, diga, eso fue el plan del Señor que se lo llevó a descansar ya. sí, 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 sí. bueno, gloria a Cristo. Sí, Amén. hermano, Hermanos, Dios le yo le bendiga. invito a hacer de la oración el Amén. asunto, porque la iglesia necesitamos eso. La iglesia y los creyentes que no oramos no saben lo que se pierden. Ay, hermano, Dios es bueno. Yo digo que cuando el hermano Linares diga a la gente de la oficina allí, cuando yo diga, nosotros comencemos a tiempo. El hábito dominicano de esperar a que lleguen, eso no es cristiano, eso somos los dominicanos, que somos los deformados. Mm. Dije deformado con D. Pastor Feli, pero Gabriel ya está ahí en línea. Con respecto a lo que es el Zoom, si ya está listo Si no, pues a nivel de comencemos. proyección. Pues dígale, Sí, porque están entrando, perdón, están entrando la gente, o sea que que entren a tiempo. está bien. Están invitados a comenzar a las 7. Sí, a mí Mm. me gusta Entonces, eso, que empezar a la hora que es. es a las 7. O sea que Ujú. no es hora americana, es hora cristiana. Bueno, que el Señor dice que tú sí seas sí, tú no seas no. Si dijimos a las 7, a las 7. Y de aquí en adelante que quede claro, comenzaremos por la gracia de Dios siempre a las 7 y terminaremos, cuando terminemos, nunca más allá de las 9. Ok. No, pero usted mismo debe de verla de iniciar, Ah, porque pues aquí no, inicia. como es por Zoom, no hay que cantar, ni hacer esto, ni aquello, esto es fuego a la lata y una vez. Pues mire, vamos a dar el privilegio a mi hermano Vladimir, que estoy tan contento con verle ahí, que él sea quien nos conduzca en oración y cuando Vladimir ore, nosotros arrancamos. Y todo lo que se quieran añadir, como esto está siendo grabado, pues nosotros tenemos que seguir. Amén. Amén, amén. Amén, oremos. Buen Señor y Dios, te damos muchas gracias por tu favor, tu misericordia para con nosotros. Sí, Señor. Nos has rescatado en Cristo Jesús y nos has brindado, Señor, la oportunidad de ser parte de tus hijos, tu pueblo, tu iglesia. Gracias, Señor, por eso. Es un privilegio que necesitamos atesorar cada día, Señor. Perdónanos porque al pasar el tiempo nos acostumbramos a la fe, nos acostumbramos a ser tus hijos
y en alguna forma vamos perdiendo la oportunidad de admirarnos, de maravillarnos. Renueva cada día en nosotros el deseo, Señor, de maravillarnos por ti, por quién eres, por lo que has hecho, por lo que siempre serás en nuestras vidas. En esta noche nos reunimos con la intención de aprender, de escuchar, Señor, cómo hablar mejor, cómo aprender mejor tu palabra. Guía, oh Dios, este tiempo para que sea de edificación y bendición para nosotros. Y también, Señor, una oportunidad para servirte mejor, para vivir mejor para ti. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias, mi hermano Vladimir, y muy buena noche en el nombre de Jesús a todos aquellos que honran el propósito de hacer la voluntad del Señor. Gracias por estar a tiempo, hermanos, y que quede claro que no voy a invertir mucho tiempo en esto. Aquí comenzaremos siempre a las 7 en punto y terminaremos. No vamos a esperar a nadie. Si alguno sabe que tiene el privilegio inmenso de aprovechar la oportunidad, entonces que entre a tiempo, que nos reforcemos. Ya sé que no todos están porque quieren estar o porque tienen dificultad. Siempre hay una circunstancia, pero que esa circunstancia sea justificada. Dicho lo dicho, hermanos míos, hoy vamos a dedicar este primer tiempo. Ya vimos la introducción general al curso, pero vamos a dedicar el tiempo al plan general de clase. Este primer tiempo es muy importante porque va a colocarnos en tres sentidos. Vamos a hablar de desafíos, vamos a hablar de objetivos y hablar de metas. Cuando hablamos de desafíos, estamos hablando de retos que son cosas que nosotros decidimos. Nosotros somos los que dirigimos la disposición de pagar el costo y saber hasta dónde vamos respecto a qué. Nos desafiamos a nosotros mismos siendo desafiados por el Señor. El gran común desafío de nuestro Señor Jesucristo, Jesús nuestro Señor tuvo un desafío y era nuestro modelo en todo. Hacer la voluntad del Padre era el gran desafío de Jesús. Agradarle en todo al margen del costo. Óigame, a mí me encanta que Jesús era muy claro y que no se guardó para sí nada que él entendía, nosotros debíamos saber. Y él dijo claramente que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En ese sentido, él tuvo un desafío tremendo que para él implicó llevar su cruz. Y yo sé que hay todo un sentido metafórico en la enseñanza de eso en cuanto a llevar la cruz, y que no se está refiriendo a una cruz física, evidentemente, pero para Jesús llevar la cruz fue un asunto desde que llegó a la tierra y comenzó a adquirir ese pregenio de personas, de gente. El niño crecía en gracia, en sabiduría delante de Dios y los hombres. Esa conciencia que Jesús adquiere de quién es Él, que la adquirió tan pronto como fue un ser humano pensante en el proceso normal de crecimiento que Lucas relata en el capítulo 2, si mal no recuerdo. El tema es que no solo llevó su cruz, sino que nos invita. Y tomemos en serio, hermano, la palabra de Jesús. El gran desafío del apóstol Pablo. Pablo fue uno que tomó muy en serio el desafío de Jesús. Para Pablo el asunto era ser tomado. La palabra que él usa es ser asido, agarrado, cautivado por el Señor Jesús para aquello para el cual Jesús lo llamó. Él hizo del conocimiento de Jesús la razón de su vida. Pablo decía que cuantas cosas para él eran ganancia, él estimó como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor, por amor del cual lo había perdido todo. Y decía más, lo tengo por basura. No solo era una cuestión de su mente, una cuestión de su corazón. Hermanos míos, en ese sentido, nosotros nos toca, por igual que el Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo, o cualquiera de los apóstoles que pudiéramos seguir adelante con una lista inmensa, mirar a nosotros mismos y contestarnos la pregunta que este es un desafío. A donde le hemos invitado y ustedes han acudido, es a asumir el deseo, el propósito de poder mejorar su calidad de vida espiritual, para mejorar su calidad de comunicar su fe, para mejorar su testimonio frente a la comunidad, frente al Señor, frente a usted mismo. Eso es lo que nos conduce a ciertos objetivos. Ya no estamos hablando de desafíos en sentido general. Este programa es un desafío en sentido general, pero está enmarcado en unos ciertos objetivos. Yo voy a leerle aquí uno que es muy general y que usted puede cambiarlo si quiere, pero porque de los objetivos que estoy hablando son de lo suyo y de lo mío. En este caso yo leo el mío.
el mío respecto a nosotros. Llegar a ser mejores creyentes, estudiantes y expositores de la palabra del Señor. Que el Señor en su gracia nos dé, por supuesto, la gracia de el mejor esfuerzo, de hacer el mejor esfuerzo que podamos para la edificación nuestra, de otros y la expansión de su reino, aquí y ahora. Esto está escrito, yo lo publiqué en la página del grupo. Si usted no lo tiene, pues sepa que, y quiero que sepa que a partir de lo que estamos haciendo, esa página va a ser muy importante porque por ahí vamos a estar mandando información, vamos a mandar anuncios y muchísimas otras cosas que hablaremos de eso un poco más adelante. Sí, lo recibimos, lo recibimos. Qué bueno, me alegro, mi Sí. hermano. Entonces el tema aquí, como usted puede ver, tiene que ver con ser mejores estudiantes, mejores creyentes en ese orden. Creyentes, estudiantes y expositores. Recuerdan que decíamos en la gran introducción que dimos, que este programa se basa en tres constantes. Por eso lo llamamos integral, porque no es un asunto de aprender a predicar la palabra de Dios, lo cual puede aprender cualquiera. Ya yo sé de uno que fue misionero 25 años como inconverso y predicó y ganó muchísima gente, porque Dios lo que usa es su palabra, no la gente necesariamente. Y luego esa persona dejó África y regresó a Inglaterra a convertirse, después de 25 años predicando. Dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Dios usa su palabra. Y de lo que se trata aquí es que Dios usa tanto su palabra, mucho más eficazmente cuando esa palabra es acompañada por la vida de un creyente, que a su vez la acompaña con una vida de oración, porque hay que hacer tres cosas aquí en este programa que van a ser la constante. Hay que orar bien, estudiar bien y vivir bien. Esas tres cosas. Pues el objetivo general es ese. Buenos creyentes, buenos estudiantes y vamos a llegar a ser buenos expositores de la palabra con la ayuda del Señor. Nuestra común meta, si tenemos un objetivo, porque tenemos unos ciertos motivos, unas ciertas motivaciones, entonces esos mismos objetivos con fecha, póngale fecha si usted quiere, póngale término y conviértalo en una meta. Yo espero que usted lo haga como una meta, porque a menos que usted se haga una meta, usted va a conseguir los objetivos. Mi hijo, yo aprendí de mi hijo Melquisedec, cuando él era muy joven todavía, porque mi hijo tiene una capacidad muy particular que Dios le dio. Y él una vez le digo, Melquisedec dijo, ¿y qué es lo tuyo? Yo sé, papi, aquí ocupado. ¿Y qué tú estás haciendo? Oh, papi, lo que planifiqué hacer. ¿Y qué tú planificaste hacer? Me dice, mire, papi, oiga, déjame decir una cosa, no se lo olvide, me dijo él a mí. Papi, yo siempre tengo un plan A y un plan B. Y la razón por la que yo tengo planes, por lo que yo planifico, es porque, oiga, que yo aprendí. Yo no sé de qué yo lo aprendí, pero yo aprendí esto, papi. Oiga, el que no planifica nada, siempre planifica fracasar. Y yo dije, muchacho, mira, qué interesante está eso. Porque eso yo lo he experimentado y lo he visto. No solo en mi propia vida, que gracias por la gracia del Señor me ha obligado a vivir bajo un plan por muchos años, pero sí he visto de personas que algunos están en la iglesia, otros son personas que podían haber sido profesionales. Yo tuve un caso clásico aquí que no se lo voy a contar, pero tuve el caso de una persona aquí que vino casi profesional de República Dominicana. Le faltaba poquísimo aquí para ser un profesional y ganar mucho dinero. Terminó vendiendo, regando pizza en un taxi. ¿Y por qué terminó ahí? Bueno, porque por consejos que le dimos y por mucho que le estimulamos, simplemente no planificó nunca ser lo que debió haber sido teniendo la oportunidad. Ciudadano americano, hablaba inglés, recursos en la universidad, faltándole un poquito para completar una, dos, tres materias y ya sería un profesional. Él no quiso. ¿Qué pasó? No planificó. La vida está hecha de eso, hermanos míos. Y la meta nos va a guiar a invertir nuestra vida y esfuerzo en completar cada tarea, cada asignación que presentemos en este curso. Usted lo va a hacer por usted y aquí es el momento de hablar de por qué razón nosotros vamos a hacer, lo hacemos así. Todo esto tiene que ver con la acción del Espíritu Santo cumpliendo su propósito santificadores en nuestra persona, en nuestra vida, tornando nuestros caracteres. Tenemos que estar abiertos a cambiar, hermanos. Si usted está en Cristo, usted tiene que abrirse. Usted nació de nuevo, pues mire qué noticia le tengo. Si usted nació de nuevo, usted tiene que crecer de nuevo. Déjese de cuento, déjese de cuento. Que usted no es verdad, no confunda la firmeza espiritual con el crecimiento espiritual, que se complementan, se complementan.
No es lo mismo estar firme en la fe, como algunas personas lo malentienden. Firme en la fe para alguna gente implica ser rígido, creer siempre lo que han creído siempre y no cambiar. Yo no cambio, estoy firme en mi fe. Espérese, espérese. Usted está hablando de otra cosa. La firmeza espiritual, todo lo contrario, en vez de la rigidez, nos hace maleable. Porque esa maleabilidad no es la suya y la mía. Usted y yo tendemos a ser rígidos por naturaleza humana, pero Dios, el Dios bueno y santo, nos hace maleable por el Espíritu Santo, quien con el fuego de su gracia va flojando esa rigidez de carácter. Y le decía hace un momento, esa rigidez de vivir, esa religión rara, que es más otra cosa que la palabra, que la acción del Espíritu, porque el Espíritu nos invita a ser transformado, transformado. Eso no es si a usted le gustaría, es que ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted vayamos de gloria en gloria en la misma imagen. Esa imagen es la del Señor Jesucristo. Que antes, en el versículo antes, 2 Corintios capítulo 3, el apóstol hizo una afirmación tremenda, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya sabemos que los evangélicos somos buenos en eso, para coger texto fuera de contexto como pretexto. Y van a decir que esa libertad significa hacer lo que te dé la gana. No, un momentito. Nunca tienes derecho a hacer lo que te dé la gana porque tú no eres tuyo. Eres del Señor Jesucristo. Y debe hacer lo que agrada a Jesucristo. Esa es tu norma. En este curso, pues vamos a hablar de esos tres asuntos ampliados. Vamos a hablar de los propósitos. Vamos a hablar de los desafíos. Vamos a hablar específicamente de las metas. Aquí que los desafíos, los objetivos y las metas. Lo primero de lo que estaremos hablando, hermano, es de nuestros desafíos, los comunes que tenemos en este curso. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Pues mire, voy a adelantar una que quiero que la discutamos al final. Es que este curso se origina en la intencionalidad de ayudar a los pastores, a la gente que predica actualmente, que quiere mejorar, que si usted quiere mejorar y es pastor, está invitado, pero también están invitados todos los líderes cristianos que, aunque no sean pastor, tengan el deseo, el anhelo de mejorar su capacidad de predicar la palabra. Lo que le dije primero de los pastores es que la mayoría de los pastores tienen dificultad que sean los jueves. A mí, a mí me gustaría que sea cualquier día que la mayoría de los pastores puedan entrar. Y estoy dispuesto a hacer el sacrificio que sea. No sé cómo hacer una encuesta, porque yo pregunté, pero mucha gente, lo que más me sonó es que el jueves es un día muy cargado y que muchos pastores tienen responsabilidad ese día. Entonces yo estoy dispuesto a que sea el viernes o que sea dispuesto que sea. Lo que pasa es que ya el fin de semana se carga, pero si jueves o viernes, porque el miércoles ya sabemos también que otras iglesias tienen actividad los miércoles. Entonces, al final hablemos, si le parece a ustedes, de la opción viernes o jueves. Estas clases se van a dar cada 15 días. Y la razón por la que son cada 15 días es porque no tenemos prisa. Dios no tiene prisa. Si usted tiene prisa, usted lo que anda huyendo, usted se está haciendo un daño gravísimo a su vida emocional y su vida espiritual, porque fue nuestro Señor Jesucristo el que enseñó que por nada nunca tengan prisa. Si usted no lo ha entendido, debe decirle que cuando Jesús dijo por nada estéis afanosos, lo que está diciendo es eso, no tenga prisa por nada. Basta cada día su propio mal. El Señor quiere en su gracia que tú y yo vivamos en su paz. Así es que, al final, hermanos, cuando terminemos la discusión aquí del material que nos toca hoy, entonces hablemos un poquito de eso. A ver si podemos hacer el trámite para, en vez de jueves, viernes, si fuere posible, porque también sé que otros quisieran entrar, pero hermano, encontrar el punto equidistante en el que alguien no tenga que sacrificarse es muy difícil. Con todo, yo quiero agradecer al Señor la gracia de que todo y cada uno de nosotros aquí estamos y avanzaremos. Hablemos de nuestro desafío en sentido general. Son tres cosas. Primero hablemos de nuestro desafío, luego hablaremos de los objetivos que esperamos lograr y luego finalmente estaremos hablando de nuestras metas particulares y en el camino yo voy a ir mostrándoles la ventaja y los recursos que tenemos y que vamos a usar para, por la gracia de Dios, llegar a ser creyentes útiles al Señor,
que podemos predicar la palabra. Y me gusta un versículo que no solo canté ahorita, que me encanta cantar ese versículo a mí, está 2 Timoteo. El capítulo 2 y el versículo es el versículo 15, que seguro ustedes lo saben de memoria. Y para mí ese es un anhelo precioso. Procura con diligencia. Usted lo sabe de memoria, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Yo le expliqué la otra vez en qué consiste el fenómeno del trazado al que Pablo se refiere. Pero hablemos por un momento de nuestros desafíos. Hermano, nosotros somos adultos. ¿Qué significa eso? Pues no significa que ya hemos llegado. No significa eso. O sea, una noción equivocada en los procesos, en las relaciones de nuestra generación, es que ser adulto ya llegó. Y algunos dicen, yo soy adulto, yo puedo hacer lo que me dé mi gana. Pues mire, no significa que llegó. Sí significa que hemos vivido, porque se llega adulto después de vivir. O sea, hay que pasar de los 18, ¿verdad? 19, 20, 22, 24. No sé, eso va a depender de cultura y país, pero el adulto es una persona que ha crecido, a lo menos biológicamente, físicamente. Un adulto espiritual es una bendición, eso aspira Juan en la taxonomía, el orden que Juan, o sea que hay 4 maneras de ordenar el ser creyente, el crecimiento en la fe. Jesús tiene el suyo, Pablo tiene el suyo, Juan tiene el suyo y Pedro tiene el suyo. Y el de Juan es el que a mí me gusta mucho ese porque él dice jóvenes, hijitos, jóvenes, padres. Ahí está metido los adultos. Pero de eso no hablamos ahora, se lo doy como un comercial. Hemos vivido, ser adulto. Hemos sido entrenados en la vida y mucho más. La razón por la que estoy apelando a esto es porque quiero subrayar el hecho de que este programa es fuertemente andragógico. Fuertemente andragógico. Y le voy a explicar qué es lo que quiero decir con que es fuertemente andragógico. La razón por la que le digo que es fuertemente andragógico es porque vamos a hablar con adultos y a tratar de enseñar a adultos. Y los adultos, su proceso de enseñanza-aprendizaje, a mí me encanta enseñar a adultos. Primero que todo porque ya no somos niños, al margen de que seamos espiritualmente menos maduros. No estamos hablando aquí espiritualmente, estamos hablando de adultos como seres humanos y ojalá que como creyentes comprometidos con el hecho de crecer espiritualmente. Eso significa el hecho de que somos adultos, que entendemos el privilegio de servir al Señor Jesucristo, nuestro Señor. Eso lo entendemos, al margen de la estatura que tengamos. A Dios no le molesta saber que somos adultos y que no siempre damos la medida o que no hemos llegado donde Él quiere que estemos. Gracias al Señor, por eso estamos aquí. Estamos aquí para crecer. Estamos aquí para avanzar. Y la razón por la que subrayamos el privilegio de ser adultos es que como adulto, usted tiene una cantidad, sobre todo si usted está en la fe en Cristo por más de 3 años. Yo dije 3 años. Para mí 3 años es la medida pivot, la medida que rompedora. Para mí un creyente de 3 años en una iglesia normal debe ser una persona, un creyente en crecimiento. Yo sé que resulta que muchas iglesias, muchas, por no decir la mayoría, no tienen conciencia de quiénes crecen y quiénes no crecen en sus congregaciones. Es uno de los vicios terribles de esta generación. La gente se contenta con que van a la iglesia, hacen un culto, celebran, pero no tienen un programa de discipulado desde el punto de vista de Jesús. Porque otra cosa, hay iglesias que tienen programas de discipulado por el punto de vista de ellos, de su denominación, de los libros que le gusta y cosas por el estilo, que no estoy diciendo que sea nada malo, que usted tenga un programa discipulado de ustedes conforme a su contexto y su necesidad, o que ustedes usen un determinado material. Lo que estoy diciendo es que el discipulado que se le encomendó a la iglesia es para cambiar el carácter de la persona. La iglesia tiene que trabajar para ser discípulo. Y discípulo de Jesús no significa aprenderse un libro, pasar por un libro o tener 20 años en la fe. Discípulo de Jesús sí significa ser reformado, en tanto cambiado el carácter y creciente en ese sentido. ¿Qué pasa con eso?
Mire, pasa que como la enseñanza e instrucción de los evangélicos, nosotros evangélicos, es tan fragmentada, lamentablemente, la mayoría de nosotros tiene mucha más formación y mayor conocimiento que el que es consciente que tiene. Usted sabe mucho más de la palabra de Dios de lo que usted se imagina. Usted tiene, lo que pasa es que no tiene conciencia de cuánto sabe porque no ha sido graduado, que es lo que este curso pretende. Este curso pretende que en los énfasis que vamos a estar haciendo, usted pueda comenzar aquí y terminar aquí. Es decir, la diferencia entre la formación y la información es que la formación, diferente a la información, reclama un proceso disciplinario. La información es gratis, la información es informal y que valga la redundancia. La información usted la consigue donde quiera. Pero el hecho de que usted tenga información no dice que usted sabe de eso. Para usted saber de eso, tiene que tomar esa información y pasarla por un proceso de disciplina que le conduzca a usted a adquirir una conciencia particular. En el caso que nos referimos, decimos predicar la palabra de Dios expositivamente desde los énfasis que estamos haciendo en este curso. ¿De ahí por qué? Porque usted sabe mucho, nosotros tenemos plena certidumbre, seguro, 100%, de que usted va a hacer un buen trabajo y que Dios le va a usar a usted para mejorar la calidad de su vida espiritual y para ser un instrumento eficaz en su mano. Eso implica que somos suficientemente conscientes de lo que somos y lo que queremos. Y lo que estoy invitándole es a no creerse, quítese usted el complejo de yo no sé y observe cuando usted tenga que hacer tarea, porque usted va a tener que hacer su tarea, porque aquí el secretito está en hacer. Ustedes me oyeron hace unos años hablarle con mucho énfasis del ser, saber y hacer. Ser, saber y hacer son tres conceptos filosóficos, si mal no recuerdo, estructuralistas. Por ser filosóficos no son malos, cuidado con eso. Que yo lamentablemente soy consciente de que hay escuelas entre nosotros que son tan bíblico, que ignoran la historia de su propia teología y su propia doctrina. Y hablan cada cosa, como que ellos descubrieron el agua tibia o el hilo en conito. No, porque esto es bíblico. Espérese un momentito. Ser bíblico no significa ser acientífico. Ser bíblico no significa ser agnóstico. Ser bíblico no significa, bueno, hay muchos que lo cogen por ahí. Yo soy mejor que este porque aquel no es bíblico como yo soy más bíblico que él. Y ese tipo de dicotomía no cristiana, eso no tiene que ver con la palabra de Dios. Ser bíblico significa todo lo contrario. La sabiduría es de Dios. La ciencia es de Dios. Y en esta vida que vivimos, ya me gustaría a mí desafiarlo y yo voy a desafiarlo a usted o a quien, cualquiera que quiera a que me haga este favor. Asegúrese de encontrarme algo en la Tierra, en el planeta Tierra, que no tenga que ver algo con la teología, con la psicología o con la filosofía. Asegúrese, hágase ese ejercicio por ahí. Si usted encuentra algo aquí en la Tierra que no tiene que ver con, que no tenga, a veces de forma muy propia, que no tenga su teología, que no tenga su filosofía o que no tenga su psicología, estoy diciendo que no tenga parte que ver con eso, porque es imposible que no, hay en esta tierra, no hay cosas que no, la teología, que es el caso que nos ocupa. Mire, solo examine un poquito para atrás y usted va a encontrar que feliz y lamentablemente, en la patríptica que se ocupó del 250 hasta 400 y algo, la patrística le ganó la guerra a la filosofía. La patrística le ganó la guerra a la filosofía en tanto que la fe llega y los padres de la iglesia, llamados los padres de la iglesia, establecieron un diálogo con el paganismo y la consecuencia de eso fue que la fe ganó. Por eso Constantino estuvo obligado a hacerse cristiano. Por eso tenemos fe cristiana hoy en día, porque ¿a quién le ganó? A la filosofía. Pero es que la filosofía es mala. ¿Quién le dijo a usted esa tontería? La filosofía solo es útil. Solo es útil. Bueno, bien que la fe tuvo su problema con la filosofía, evidentemente, aquellos diálogos que se vieron y de lo que salieron, mucha enseñanza, que vamos a llegar al 325, a los diferentes concilios. Mire, la fe cristiana los primeros 400 años
La victoria que tuvo sobre la filosofía fue tan maravillosa que ahí comienzan a articularse los postulados teológicos significativos de la fe que confesamos hoy. Lo que usted dice que cree, y usted y yo lo queremos por la gracia de Dios, tuvo que pelear con la filosofía y tuvo que ganar la filosofía, pero no salió sin cicatrices. La fe, lamentablemente, sobre todo el aspecto teológico, lo que llamamos teología, la teología nace y se fortalece como algo muy importante en la patrística. Siempre hubo teología, siempre. Desde Adán para acá hay teología todo el tiempo, no se preocupe. El tema es que, hablando de teología formal como ciencia, como arte y ciencia, el caso es que la teología se hizo mucho más secular que lo que debíamos y anhelaríamos nosotros. Y la fe ganó comprensión, pero perdió impacto. Ese es mi punto de vista. Entonces, de eso podemos discutir después y hablar mucho más de ese tema. Lo que quiero decirle ahora es que nosotros hemos recibido mucho. Y la teología de la que estaremos hablando y los procesos que estaremos hablando, vamos a dialogar con toda esa realidad científica, cualquiera que sea. Yo recuerdo que aprendí de mi maestro y mentor, el doctor Emilio Antonio Núñez, una definición de teología que era de él y que nos la puso en la cabeza y él dijo, para mí esto es la teología. ¿Qué cosa él dijo? La teología es el arte y la ciencia de conocer a Dios en contacto con todas las ramas del saber humano. Para mí es demasiado completa. Me encantó. Porque hay gente que hace teología de la Biblia según ellos. No, la Biblia tiene que ver con eso, es teología, eso es filosofía. Ay, por favor, mire, mejor no hable si usted no sabe hablar con criterio para que no peque. Porque si peca contra la verdad, peca. Y la verdad no es exactamente que la Biblia. Óigame, permítame decirle, ¿por qué nosotros vamos a hablar de exponer la Biblia? Porque la Biblia es la razón de todo. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque la Biblia es nuestra vida. Porque la Biblia es la mente de Dios. Así piensa Dios. Si usted quiere saber cómo piensa Dios, vaya a la palabra de Dios. Pero que no necesitamos nada más que la Biblia. Espérese que la Biblia solo se encarga de un asunto fundamental de la totalidad del ser humano. La Biblia no es un manual de psicología, no es un manual de consejería, no es un manual de astronomía. La Biblia no se ocupa de eso. Para eso Dios creó al hombre. Lo creó a su imagen y semejanza para que se ocupe de eso. Ah, que es pecador, sí, cayó en pecado. Ah, que el hombre es limitado, sí, es limitado. Ah, que el hombre se equivoca, sí, se equivoca. Ah, que Jesucristo el Señor ha de venir a reinar y establecer un reino perfecto. Esa es la verdad 100%. Pero eso no significa que tenemos que encerrarnos en la Biblia y decirnos, mira, esto es bíblico, y aquí está lo bíblico, y para lo bíblico, un momentito, tenga mucho cuidado, porque usted puede hacer de la Biblia lo que no es y así no le va a aprovechar. Hermano mío, somos suficientemente conscientes de lo que somos y queremos. En ese sentido, hablando de nuestro desafío, falta por recibir y falta por vivir mucho tiempo aquí. Y yo quiero dar gracias a Dios por los años de vida suyo, por lo mío y por lo que nos aguardan. Porque nos aguarda mucho. Hermano, mire al futuro y mírelo con optimismo. Usted dice, ah, yo creo que Jesús viene y yo también. Solo que yo creo que Jesús enseña que debo ocuparme de las cosas de Él, entre tanto que Él venga, cuando Él quiera venir, porque es cuestión de Él y el Padre, y que Él me encuentre ocupado a mí en lo que Él me enseña, que yo esté ocupado. Bienaventurado el siervo, a quien cuando su Señor viniera a encontrar haciendo así. Y hacer planes como que vienen los próximos 3000 años. No sé si me han oído bien, me oyeron bien, hermanos. Hacer planes como que puedo abrir los 3000 años. Bueno, usted sabe que yo soy todo lo pre, ¿verdad? Y todo lo pre creemos en el rapto y esas cosas, pero ese no es el tema. El tema es que hay que vivir para Dios aquí hoy. Hay que planificar como que Él viene en su voluntad soberana. Y nuestra tarea es ser fiel aquí y ahora para su gloria. Así que siendo adultos, nuestro desafío pasa por ser responsables ante nuestro Señor, ante nuestros hermanos y la comunidad de fe adentro y afuera que Dios nos ha confiado. Porque esta fe no se la dieron a usted para usted. Esta fe es un regalo que Dios nos ha dado para todo y cada uno de sus hijos, todo el que la necesite, todo el que Dios traiga a su vida, y usted y yo tenemos el compromiso de compartirla. El Señor lo determinó así,
Por eso Él espera de nosotros que le sirvamos. Él nos manda a servirle. Y el servir al Señor no es si nos gustaría. El servir al Señor nos demanda una vida para que adornemos esta vida con todo lo que Dios nos ha dado. Y por la gracia, a mí me encanta el tema de la gracia de Dios, que fue distribuida conforme a la medida del don de Cristo. Y cada uno de nosotros tiene capacidades que el Espíritu Santo, que el Señor Jesucristo y que Dios el Padre, siendo el único Dios verdadero, han impartido, en su caso a favor suyo, para que usted sea el instrumento que Él quiere usar. Por eso usted está aquí. Si usted es salvado, usted nació de nuevo, usted creyó a Jesucristo, usted puede tener la gloria hace rato. Porque usted no necesita nada más para ir a la gloria, excepto que el Señor quisiera llevárselo o que quiera usarlo aquí. Ah, pero estamos aquí. Pues mire, eso significa una sola cosa. La razón de su presencia suya y mía aquí es que Él decidió usarnos y a nosotros nos toca asumir esa bendición inmensa. Porque todo lo que usted tiene, todo lo que Dios le ha dado, se lo ha dado para que usted lo dé. Y si usted no da lo que tiene, usted se está perdiendo lo mejor de la fiesta. Porque hay unos principios por ahí que son exactamente propios del reino. Oiga este, por ejemplo, di que dad y se os dará. Oiga otro principio que a mí me encanta, que dice, al que tiene más se le dará, y al que no tiene, usted está oyendo que es al revés. En el mundo la gente piensa que hay que ser muy miserable y miserable para recibir. No, 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 no. En el reino, quien más recibe es el que más da. Y si tú estás oyendo, y te doy gracias al Señor porque tú estás aquí oyéndonos y tú estás participando en este programa, es porque tú quieres recibir. Y me alegra, porque ustedes son para mí una bendición inmensa. Ustedes no se imaginan la gracia que significa para mí que ustedes que estemos aquí, porque me están dando la oportunidad de darle lo que Dios me ha dado. Y es una bendición inmensa. Eso significa que Dios me va a seguir dando más. Y a ustedes que están recibiendo, asegúrese de que usted lo está recibiendo para usted. Usted no va a ser edificado, usted por usted. El Espíritu Santo de Dios va a usar lo que usted oiga, lo va a aplicar a su vida, lo va a dirigir a hacer las cosas que debe hacer y usted lo va a hacer dándole a otro, que va desde su propia persona, su familia, su casa, su comunidad. No sé si hay alguien por ahí que tiene alguna pregunta antes que pasemos de énfasis, porque hablamos del desafío que tenemos como adultos, porque yo aguardo y espero que cada uno de ustedes haga la gracia, porque hay que hacer la realidad, de explorar por usted mismo. Yo mismo voy a regalarle todo lo que yo pueda, ¿eh? Olvídese, por ahí, en el grupo. Ahorita cuando hablemos de método de estudio bíblico y esas cosas, yo le voy a regalar todo lo que yo tenga por ahí, que pueda irse por ahí, se lo voy a regalar, para que usted pueda hacer su parte. Pero habrán cosas que usted tendrá que investigar y usted tendrá que estudiar. Me gusta ver a Samuel que tiene un bolígrafo en la mano y creo que él y mi hermano Elvis están anotando. Pues que se ven aquí, usted ve que yo luego que se mueven así. Eh, Hermano, sí, un lápiz, un cuaderno, haga notas, saque tiempo para el tema que viene a continuación. A continuación hablamos de nuestros objetivos. Eso contesta la pregunta, ¿qué queremos lograr? Antes de yo seguir, ¿será que hay alguien que se atreve con una pregunta? ¿Tiene alguna cuestión ahora o puedo seguir? Solo demutese y haga la pregunta y deje la cara si usted quiere, si le gustaría. Si tiene preguntas, si no, yo sigo. Parece que yo no se entendió bien lo que dije, o se entendió también. ¿O quieren que siga? Pues sigo. Sigo. Contestemos la pregunta, ¿qué queremos lograr? Pues a partir de la instrucción programada, y ahora voy a dedicarme al libro, el libro que vamos a usar de texto, es un libro muy bueno en lo que tiene que ver con forjarnos el concepto de predicación expositiva. Esa es la intención. De este libro yo espero no hablar mucho en clase. ¿Por qué? Porque los asuntos medulares, la médula, que lo que necesitamos aprender para manejar el texto bíblico, no tienen que ver con el contenido de este libro específicamente, lo vamos a manejar aparte. Son dos asuntos particulares. Vamos a hablar de método de estudio bíblico y vamos a hablar de gramática estructural. Usted ve.
Paralelo a eso, si fuera necesario, hablaremos un poco de hermenéutica también, si fuera necesario. Y cualquier otro tema que se haga importante y que sea importante para nosotros, lo vamos a hacer. Le vamos a prestar atención. Aquí, los jueves. ¿Y qué va a pasar con el libro? Pues mire, este libro, lo que vamos a hacer con él es que ese libro va a nosotros, nos va a dar un concepto. Y como se trata de conceptualizarlo, entonces yo voy a hablarle del contenido, que usted tiene ese libro ya, deben tenerlo, yo lo mandé a publicar al, al grupo. No lo tienen ese libro. Yo lo mandé a publicar en el grupo. Tenemos la autorización de usarlo Sí, para estudiar. No se puede imprimir ese libro para vender y hacer chanchullo. Cuidado, evangélico. ¿Cuál es el libro, pastor? Oh, la predicación del hermano MacArthur. sí, lo Ok. recibimos. Usted lo mandó al chat nuestro. Y si Lo alguien recibimos. necesita, pídale a un hermano que se lo mande, pero no se lo mande a personas que vayan a hacer disparate, por favor. Porque ese Vladimir, libro, yo solo envío en breve. sí, el que lo necesite. Muchas Mire, yo gracias, estoy, pastor. perdón, ¿qué dijiste, Vladimir? Que se lo voy a enviar en breve. Sí, ese libro, la intención es que cojamos un concepto, el concepto de predicación es positiva. Yo voy a asegurarme en un momento de explicarle la diferencia entre por qué esta predicación es positiva y la nuestra, lo que hablamos nosotros, es integral. Yo le hablé en la introducción de eso, pero hay tres asuntos que tenemos que notar respecto a este libro. El primero de los cuales es que es muy buen libro en cuanto a la conceptualización. Es decir, usted puede no estar de acuerdo con algunas cosas que pueden plantearse allí, sobre todo dos de las que yo quiero remarcarle. La una es que este libro es absolutamente norteamericano, absolutamente gringo. Y los teólogos americanos tienen una particular dificultad, y es que los americanos no siempre pueden librarse del complejo de Big Brother. Eso significa del hermano mayor, que nosotros somos lo que sabemos, lo que sale de aquí es lo bueno. Bueno, aquí se dice This is America, dicen ellos, como que para allá y para acá no hay, eso aquí esto es América. Yo sé la razón de ese decir. No es que ellos son personas orgullosas, si lo son o no, yo no estoy en esa posición de juzgarlo. Lo que sí sé es que son personas que tienen un sentir patrio, un concepto de ser ellos, que nace por allá, por el 1700, en un tiempo de mucha vorágine, una guerra que costó mucha sangre, y un concepto de ser país que desarrollaron ellos y que hoy en día, si usted ve la noticia, va a encontrar que hay una guerra reeditada, ¿verdad? Volvió a una forma de guerra. El tema es, el tema es que usted va a sentir, posiblemente siendo dominicano, o si usted está en otra parte del mundo que no es de República Dominicana, que ciertamente está muy centralizado y a usted le va a tocar filtrar, coger los principios. La verdad en estos libros son los principios, ni la manera como se dice, ni los contextos en lo que se dice, porque lamentablemente no tenemos libros de esta calidad. Mi hermano Sugel escribió uno bastante bueno, pero no es tan amplio para meterse en el tema que yo quisiera que le quede bien a ustedes, porque lo que pasa aquí es que este usa mucho más recursos. Hermano Sugel, el que usa tiene recursos necesarios para un tipo de persona, pero en el caso de ustedes, necesito que se contextualicen, perdón, se contextualicen muy bien este material respecto a ustedes en cuanto al texto, el contenido de ese libro, porque él va a tocar cinco temas generales. Yo solo voy a mencionar aquí con los temas que vamos viendo. Ya usted tiene el sílabo, que también lo publicamos, que usted sepa por dónde vamos a ir. Usted no tiene que darle cuenta, óigame, qué cosa más interesante le voy a decirle a usted. Usted no tiene que darle cuenta a nadie de por dónde usted va leyendo. Lo que sí quiero decirle es que usted es responsable de leer este libro. Usted tiene que leerlo, porque si usted no lo lee, entonces no va a adquirir el concepto que queremos que tenga. Ah, pero hay cosas que yo no voy a entender. Usted no se preocupe porque no entiende ahora. La que usted no entiende ahora, entenderá después. No ponga los ojos en las cosas que son difíciles para usted. Ponga los ojos en las cosas que usted maneja, porque yo estoy seguro que usted maneja. Y aquí le voy a dar una idea.
cuando salga un tema, un concepto que usted no entiende, no salga corriendo, vaya, busque un diccionario, haga preguntas, llame a su pastor, llame a algún maestro, pregúntele a un compañero de estudio de los que estamos en el grupo, pregúntele, fulano, ¿tú encontraste tal información? Fulano, ¿qué tú sabes de esto? De hecho, les recomiendo, los que estén cerca, que se junten a estudiar juntos, que se junten, cojan un día para hacer tareas juntos y se ayudan unos a los otros, hermanos. Eso ayuda muchísimo en el avance del estudio. Los temas que están aquí. Yo regreso ahorita al plan de clase, pero estoy obligado a pasar rápido por aquí arriba. Ya le dije, no tiene que darle cuenta a nadie. A mí no tiene que decirme yo acabé. Mire, yo voy por tal capítulo. Si usted quiere decirlo, dígalo, pero es que usted es un adulto irresponsable ante el Señor. Usted tiene que leer ese libro de aquí a cuando acabemos. ¿A que cuando vamos a acabar? Pues usted va a ir que nosotros tenemos exactamente diagramado nuestro programa con el contenido de ese libro. ¿Por qué? Porque queremos que se quede el concepto. Y usted dice, y aunque no hablaremos de ese libro, no hablaremos de él. Sí, hablaremos de él, todo aquello que usted necesite saber y que usted traiga a la clase. No sé si me están oyendo. ¿Me están oyendo? Entiéndalo bien, usted tiene que traerlo a la clase. No el libro, el concepto, lo que usted quiera que aclaremos, que discutamos. Lo vamos a hacer alrededor de dos grandes asuntos y quizá un tercero. Alrededor de método de estudio bíblico, alrededor de gramática estructural y alrededor posiblemente de algo de hermenéutica que tiene que ver con la ciencia y el arte de la interpretación del texto. No sé si estamos consonantes. Amén, amén, amén. Ok. Entonces, solo voy a pasar por los temas. Usted lo tiene, por ahí no voy a pararme más. Solo voy a leérselo. La primera parte, cómo mi hermano MacArthur, en verdad lo que hace es que escribe varias cosas y recopila el libro. Él no escribe todos los capítulos, él recopila el libro, pero lo hizo muy bien, gracias al Señor. ¿Cómo probar la prioridad de la predicación en positiva? Son 4 temas allí. El redescubrimiento de la predicación en positiva, eso es historia, necesitamos eso. Si usted no conoce dónde viene, no sabe dónde va. Eso es porque tanta gente habla tontería cuando le decía ahorita que hablan de teología, porque hablan de teología como que eso cayó una mate mango, que flojó mango y cayeron mangos. No, todo tiene su origen aquí, su aplicación en la historia. La historia, hay que ir a la historia. A la iglesia hay que enseñar la historia para que no se crean como los evangélicos, que su iglesia es la única que hay. Digo, los evangélicos algunos creen que si se salió de ahí, ya no hay más. Somos un gran cuerpo, hermano, universal, por la gracia de Dios. Y Dios nos ha dado la gracia de vivir según esta historia. El mandato y la infalibilidad bíblica de la predicación es positiva. Ya sabemos que nosotros asumimos que la Biblia es de inspiración plenaria. La historia de la predicación es positiva y ahí está específicamente datos muy interesantes que es bueno saberlo y manejarlo para que usted sepa que usted no es uno que está volando solo en el aire. Antes de usted, hubieron muchos otros que lo han hecho y lo han hecho muy bueno. Y gracias a Dios por ello. Al margen de qué denominación pertenecen. Eso es porque nosotros estamos aquí. Una segunda parte, la preparación del expositor. Ahí se refiere a la persona del que predica, que usted sabe, nosotros comenzamos por ahí diciendo que esa persona tiene que vivir bien, tiene que orar bien y tiene que estudiar bien. Pues aquí hay unas prioridades. La prioridad de la oración y la predicación es positiva. Hermanos, no se puede predicar la palabra de Dios en la carne. Bueno, hay quienes la hacen. ¿Qué significa en la carne? Partiendo de su conocimiento, partiendo de su solvencia, partiendo de su elocuencia, partiendo de su grado académico, partiendo de su experiencia, y la lista sería inmensa. Pues mire, en el espíritu hay una sola manera de hacerlo, en el espíritu. Y eso se hace nada más desde la humildad. Y esa parte no se estudia, esa parte se aprende. Andar en el espíritu no es una opción suya si a usted le gustaría, es el mayor anhelo de Dios. Nos dio el Espíritu Santo para que nos conduzca. Entre las cosas que el Espíritu Santo anhela hacer es guiarnos. Mire, guiarlo en todo, no en algunas cosas, no en preparar predicaciones, no, en todo. El apóstol Pablo se atrevió a decir que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y lo está diciendo exactamente porque lo más común y lo más crítico
Y lo más elemental de vivir esta fe es ser guiado por el Espíritu. Pero no solo guiado en tanto a lo que yo debo hacer, guiado en tanto a la cadencia, tu vida, el ritmo, a dónde va, qué hace, cómo habla, cómo vive. Hermanos míos, el gran desafío nuestro como para predicar la palabra es orar bien. Cuando yo digo orar bien, eso no lo sabe nadie. Eso solo lo sabe el que ora. El que ora sabe si ora bien o no ora bien. ¿Y sabe cómo lo sabe? Porque Dios oye y contesta la oración siempre. Y cuando Dios no contesta la oración, no es porque no te oye. Es porque hay algo en el camino que debemos tratar con Él y que lo está esperando que crezcamos, está esperando para una bendición, está siendo soberano sobre nuestras vidas. Y a mí me encanta una frase que oí de alguien un día, perdón, que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. A mí me gustó eso. Y usted y yo necesitamos, como hombres de Dios, el que predica la palabra de Dios tiene que ser un hombre o una mujer de Dios. Un hombre o una mujer de Dios. Porque esto no es un asunto solo de hombre, conforme a lo que yo entiendo de la palabra. Usted, por favor, yo respeto si usted tiene una idea diferente, pero yo creo que el Espíritu Santo que da los dones, lo que no va a hacer, y yo no lo he visto todavía, que yo sepa, es llamar a una mujer al oficio pastoral. Eso no. Pero a pastorear, y espero que no tengan problemas conmigo, eso no lo discutamos ahora, lo vamos a discutir después. A la tarea y al trabajo pastoral, sí, 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 sí. Dios tiene que ver con eso por el Espíritu Santo, según yo entiendo la Biblia. Pero con el oficio pastoral, una posición oficial de pastor oficial de la iglesia, ese es un tema que podemos hablarlo después, pero ya sabemos que no viene al caso por el momento. El tema es aquí que hablando de la preparación del expositor, el Espíritu de Dios en la predicación es positiva. Ya sabemos que todo un proceso, predicar la palabra de Dios es positivamente, que comienza con la oración, que sigue con el estudio disciplinado y que tiene su mayor efecto en la vida del que predica, cuando y después que predica. Porque si se quiere crecer espiritualmente, la razón por la que mucha gente que predica la Biblia no crece espiritualmente es porque lo último que predica es la Biblia. Predica muchas cosas. Pero para predicar la palabra de Dios hay que entrar, hay que estar ahí en la brecha, como diría Ezequiel. Un tercer asunto, cómo procesar el texto bíblico y cómo establecer y aplicar sus principios. Bueno, aquí apareció la palabra hermenéutica, que no es una palabra para tenerle miedo. El conjunto de reglas que norma la interpretación bíblica. Así de simple se puede decir. Y si usted no le coja miedo a eso, que hay libros por cantidad gratis en la red, oiga, es parte de su responsabilidad entrar a internet y buscar todo lo que usted necesite ahí, que está ahí gratis, ¿sabe? Yo cuando me preparaba para esta clase, yo decía, Señor mío, Dios mío. Hermanos, cuando yo comencé por estos menesteres, usted no se imagina lo que significaba conseguir una concordancia o una Biblia. Lo que eso significaba. En primer lugar, no eran tan comunes. Y en segundo lugar, no habían tantos recursos. Yo recuerdo que yo compré una concordancia, mi primera concordancia, me la compró mi papá y valió 17 pesos. Óigame, una concordancia que la tuve, bueno, no recuerdo quién la tiene, yo tengo 2 o 3 bibliotecas, pero una concordancia que yo la quería mucho, porque muy buena, muy buena. 17 pesos. Oiga, hoy está en la concordancia. La de Strong, exhaustiva. Oiga, exhaustiva la de Strong, gratis. Usted entra en línea y la consigue. Para cuando estemos en método de estudio bíblico y usted quiera aplicar el método temático, yo le recomiendo, esa es la concordancia que le recomiendo porque ahí no va a tener problema con nada, no le va a quedar nada afuera. La concordancia exhaustiva de Strong está gratis. Le voy a publicar después si no lo conocen, hay varios programas, pero yo voy a darle uno que es gratis también y que usted puede aprovecharlo y bajarlo gratis. Ahí en el grupo le voy a poner el link para que usted entre y lo consiga. Ese eSword. ¿Conocen eSword? Si conocen eSword, pues ya usted tiene eso. Páselo a los hermanos que no lo tienen y los que quieran usarlo. Y hay otros. Logos. Logos una compañía inmensa que tiene cantidad de programas muy buenos.
El tema es que nos tocará la hermenéutica, nos tocará la exégesis y la predicación expositiva. Cuando hablamos de exégesis, hablamos ya del aspecto que tiene que ver con manejar y con entrar con el texto para tratar de llegar en lo posible al pensamiento del autor. En lo posible. Cuando exponemos la palabra de Dios, tenemos que esforzarnos por llegar ahí. Porque, oiga, el hacer teología implica venir desde el pensamiento del autor al siglo XXI, a su congregación, a sus necesidades, pero no de su boca, es de su vida, es su vida. Es que usted tiene que predicar lo que usted vive. Tiene que haberse arrepentido antes. Si ese mensaje, si usted tiene una predicación que usted quiere que golpee a otro, que lo golpee a usted primero. Hay que doblar las rodillas. Cuando usted entre y usted está predicando, usted esté manejándose con el texto bíblico, usted va a ver qué maravilloso es Dios. Usted va a ver cómo Dios le va a predicar a usted primero. Y usted con el texto, trabajando el texto, usted va a aprender cosas preciosas. El Espíritu del Señor le va a guiar, los principios hermenéuticos le van a ayudar y la exégesis, que es la consecuencia de aplicar la aplicación correcta de ciertos principios interpretativos, dependiendo de qué estemos hablando, la exégesis es lo que fluye del significado del texto. Usted no tiene que añadirle significado al texto. Eso nos conduciría ya cuando estemos en método de estudio bíblico, como hablar del método, de las tres variables del método inductivo. Bueno, inductivo dije. De las tres variables del método, que me está hablando de filosofía. El método de estudio bíblico que usamos, que es inductivo por un lado, es deductivo por el otro y es adaptativo por el otro. Entonces son tres asuntos que convergen, pero de eso hablaremos ya un poco más adelante. En ese sentido, hablamos también del análisis gramatical y la predicación expositiva, que en el caso nuestro se trata de un particular método ya en el estudio bíblico inductivo, que como van a oírme decir varias veces, todo un método, todo método, ningún método, porque la cosa se pone bien interesante cuando se trata de qué pasaje hablamos. Y hay muchas cosas juntas allí de las que hablaremos después. En lo del análisis gramatical, el método es analítico. Y el método analítico va, como tal lo dice, tiene que ver con el análisis, tiene que ver con las partes pequeñas, tiene que ver con entender esa parte y su lugar. Y ahí estamos hablando, necesitaremos la gramática estructural, que le puedo recomendar un libro. Hay varios libros de gramática estructural. Hay uno, y tengo uno muy especializado que puedo recomendarle en línea. Y la parte suya dice, ¿qué consiste eso? En que usted estudie, eso no es una cosa difícil. Si usted ha estado en la escuela después de 8º grado, usted puede meterse ahí y entenderlo fácil. Solo que tiene que hacerlo ahora como adulto y saber que usted sí puede hacerlo y lo va a conseguir. Es maravilloso ver cómo Dios nos enseña su palabra cuando centramos en ella y cuando estamos atentos a lo que el Espíritu Santo quiere guiarnos a aprender. El cuarto paquete tiene que ver con cómo agrupar los mensajes expositivos. Y allí va a hablar de la idea central. Vamos a aprender a determinar cuál es la idea central de un pasaje, de qué está hablando ese pasaje. Vamos a hablar de cómo usar esa idea central en particular en la composición de un bosquejo para un tema particular. Vamos a hablar de la introducción. Ya tú tienes mucho con la preparación de una predicación que vayamos a dar. En la introducción, las ilustraciones, las conclusiones, que le anticipo, si usted ha predicado, usted sabe que eso es lo último que se hace. La última parte aquí tiene que ver con eso. Con la introducción, la ilustración, la conclusión y el mensaje positivo, por supuesto, vamos a ver mensajes positivos que son temáticos, que son teológicos, que son históricos, que son biográficos. En método de estudio bíblico hay un libro particular que ojalá ustedes lo pudieran conseguir, porque si pudiéramos hacer ese libro un punto de referencia, nos serviría mucho. El libro se llama Gálatas, la epístola de la libertad, y es de Terry Merrier, Mary Terry, no recuerdo si estoy cambiando el nombre. Él fue un profesor aquí en un seminario cerca de casa, y yo tengo una copia de ese libro. Lo bueno de ese libro es que él usa los 10 métodos de estudio inductivo y lo aplica a la epístola de Gálatas. Están ahí los 10 métodos con la teoría aplicado al epístola de Gálatas, y es fabuloso. A lo menos da idea, ¿verdad? Y ayuda de cómo uno, si a usted le gustaría conseguirlo, consígalo. Creo que está en Editorial CLIE, y si no, yo le voy a mandar una foto en el grupo para que usted lo busque.
si le gustaría, tiene ahí una buena ayuda. De la exégesis a la exposición, ese es un buen capítulo, muy bueno, que escribe el hermano MacArthur. La quinta parte, y casi terminamos de esta parte. La quinta parte tiene que ver con la predicación de la exposición. La traducción es bíblica y la predicación es positiva. Ahí vamos a gozarnos en el tema de las versiones. En español solo tenemos como 360 versiones en español. No hay versiones bíblicas del diablo. Los evangélicos, algunos, los pobrecitos, somos tan pobres que nos atrevemos a decir cosas tan atrevidas como esa. Yo tuve un amigo pastor que un día me salió diciendo eso. No lea la nueva versión internacional del diablo, pastor, no lea eso. Y a mí me dio una lástima porque él no sabía una cosa que yo sabía, que un maestro de él fue el presidente del comité que tradujo Marcos en la nueva versión internacional. Un maestro de él. Y está hablando de unas cosas que eso da pena. Hermano, por favor, no abramos la boca para pecar, porque toda palabra ociosa que salga de nuestra boca le daremos cuenta al Señor. Las versiones bíblicas, todas son, con su fuerte y con su débil. Depende del propósito suyo. Usted tiene Biblia para que elija la que usted quiera. Si usted quiere no tener dificultad con eso, entonces tiene que estudiarse un poco de hebreo, un poco de acá, un poco de arameo, entrarse al Antiguo Testamento en hebreo y, por supuesto, pasar por la Septuaginta, conseguir una versión de la Septuaginta y luego entrar al griego koiné y manejar el griego koiné y ya usted tiene la palabra de Dios inspirada plenamente como fue dada. Las versiones bíblicas, todas, tienen su fuerte, tienen sus débiles, dependiendo de la intención del equipo que estaba detrás de esa cierta traducción. Pero de eso tendremos tiempo para hablar, mucho más tiempo. Hay preguntas frecuentes que vendrán y nosotros terminaremos con esa parte quinta, que es pregunta que el hermano MacArthur contesta. Y ya usted sabe, allí está el libro, que es el libro que usted tiene y que usted debe leer por usted mismo y que le sugiero. Mire, yo por la gracia del Señor he sido estudiante por muchos años. Todavía sigo estudiando. Y una ventaja que me da estudiar es la gracia de esforzarme por ser disciplinado. Hermanos, si usted va a vivir para el Señor y va a crecer en el Señor, la disciplina no es una opción para usted. Es la opción. Por el Proverbios capítulo 15, versículo 33, si mal no recuerdo, el que menosprecia la disciplina, menosprecia su alma. Hermano mío, el alma que aprende las lecciones de la vida entre los sabios morará. Está ahí mismo, Proverbios capítulo 15. Y yo le sugiero que usted simplemente, ese libro que usted tiene, necesita su cerebro. Mire, yo recuerdo cuando llevamos el libro La Misión de Dios allí a las iglesias bíblicas. Le regalamos copias de ese libro a todo el que quería o podía tener uno. Y yo le sigo insistiendo a todos los bíblicos, a todos mis hermanos. Recuerdo cuando fui a visitar a mi hermano Suhel, le llevé una copia. Y yo estoy seguro que él me dijo, no, yo lo voy a leer. Y cuando Suhel me dice que lo va a leer, yo sé que lo va a leer. Yo lo voy a leer. Pero hermano, es que una persona como mi hermano Suhel, que predica, él lo lee si quiere. Él tiene que leer para enseñar la verdad con conciencia. Cuando usted no lee, usted le está haciendo daño a su hermano. Porque si usted no da, si usted no tiene, usted no puede dar nada. Usted no puede ser un buen estudiante de la Escritura y no estudiar. ¿Se acuerdan que le dije? Eso no lo va a repetir, que se le quede en la cabeza. Hay que vivir bien, orar bien y estudiar bien. Y hay que leerlo todo. Usted tiene un libro, oiga, cada libro que usted tiene es un don de Dios para usted. Yo no sé qué Dios es suyo, pero el mío, mi Dios, no hace cosas por hacerla. Conmigo no, ni con usted tampoco. El Dios de las Escrituras trae a su vida la gente que Él quiere en su vida para bendecirle, para instruirle, para ayudarle, para corregirle, para cumplir su propósito en usted. Pero no solo trae gente, Dios trae cosas, Dios trae libros, Dios trae posiciones. Este mismo privilegio que tenemos, este es un privilegio inmenso. Usted se imagina
¿Cuánto costaría un programa como este en un seminario formal por ahí? Un dineral. Y dificultad de poder ir allá, porque a veces hay que ir a residencia y cosas por el estilo. Mire, lo tenemos en línea desde su casa o en su iglesia y no tiene que... es un don de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a ver la mano de Dios en todo lo que Dios nos da, porque todo lo que viene a usted, Dios lo trae, incluyendo su problema. Por si acaso, ¿verdad? Por si acaso hay alguien. Y los problemas son del diablo. No, 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 no. El diablo no puede causarle problema a usted. Dios puede permitirle al diablo que sí, 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 Dios lo hizo con Job y lo puede hacer si quisiera, pero normalmente usted y yo somos los que tenemos que tener los pies bien en la tierra para asegurarnos de que vemos la mano de nuestro Dios. Hay un texto que a mí me impactó el otro día, me dio un golpe ese texto, y es que yo ese texto lo había aprendido y tenía una cosmovisión, era parte de mi cosmovisión, pero yo no lo entendía bien el texto, hasta que, ¡úpale! Un día oyendo una predicación de un hermano, dije, mira, ya, el texto es ese que dice en la bienaventuranza, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y mire usted, yo por mucho tiempo creí que ese texto lo que enseñaba era que un día estaré en la presencia de Dios y lo veré, como primera de Juan capítulo 3 dice. Pues mire, no, no es de eso que está hablando. Sí, puede implicarse eso en el texto, pero Jesús está hablando de otra cosa. Hasta que me enteré que Moisés se echó todos los 40 años en el desierto como viendo al invisible. ¿Qué le parece? ¿Usted entiende de qué estoy diciéndole? Le estoy diciendo que ver a Dios no es exactamente ver su imagen, verle cuando estemos presentes en Él, que también lo veremos, es verle controlando su vida, es verle fomentando su propósito, es verle proveyendo para usted, es verle conduciéndole en las cosas pequeñas, es verle en las dificultades, es ver a Dios, que dice Jesús citando a los profetas, está escrito en los profetas, Juan capítulo 6, y todos serán enseñados por Dios. Así que el que oye a Dios y aprende de él viene a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera, porque nadie puede venir a mí a menos que el Padre le trajere. Jesús está hablando evidentemente de la salvación, pero a mí me interesa el hecho de que Dios enseña y quiere que nosotros aprendamos. Hermano mío, eso nos lleva a partir de un asunto adelante, hablando ya de lo que queremos lograr, y es que a partir del mejor y adecuado aprovechamiento de nuestros recursos, nosotros vamos a lograr nuestros objetivos. Usted es responsable delante de Dios de hacer su parte. Yo voy a darle la parte mía, la estoy haciendo y la voy a hacer con gusto. En la próxima clase, de seguro que vendremos a hablar de historia. Lea la primera parte del libro para que sepa el contenido, a lo menos. Nosotros vamos a entrar a hablar en los énfasis que nos interesan. Le voy a mandar la dirección. Si no la tienen, se la he dicho y se la voy a decir ahora. Si quiere, puede comenzar a observar lo que tiene que ver con método de estudio bíblico inductivo. Yo le voy a hablar de los otros también. Infobiblia. Busquen Infobiblia, que ahí van a conseguir método de estudio bíblico inductivo. Y yo voy a mandarle, a partir de mañana, le voy a comenzar a mandar para su propio aprovechamiento teorías acerca de método de estudio bíblico inductivo. Teoría, entiéndase, notas que yo he usado para enseñar ese curso y se lo voy a mandar para que usted la tenga y lo estudie con la Biblia. Usted elija, porque usted por falta de material no se va a quedar atrás. Si usted es un estudiante, coja su Biblia, no lea con la Biblia lejos, lea con la Biblia ahí, porque al final la verdad está ahí en el libro, es la que está ahí. Eso yo a partir de mañana voy a comenzar a mandarle, a publicarla. Yo la publico ahí en el grupo y usted la coge. Recursos para el adecuado aprovechamiento, por supuesto, hay que ayudar la mente. Ya le dije de tener recursos para usted, lápiz, bolígrafo, notas, cuadernos, grabaciones, lo que usted quiera, pero ayúdese. Esfuércese en dar, por supuesto, nada menos que lo mejor. En este caso, su maestro no soy yo. Su maestro es el Espíritu Santo que está en usted. Él le va a conducir. A él usted le va a servir. Por él usted va a estudiar. Y yo, por supuesto, le voy a ayudar en todo lo que yo pueda. Pero acuérdese que el compromiso no es conmigo. Usted no tendrá que esforzarse por hacer las cosas, porque oiga bien qué noticia le tengo. En este programa no hay exámenes. ¿Para qué? Si usted va a vivir.
Este examen usted lo pasa viviendo. Si usted logra el objetivo y la meta de exponer la palabra, y le va a coger el resto de su vida, ¿eh? Para mí muchas de las cosas que son fáciles ahora, yo comencé como usted. Yo comencé de nada. Y por la gracia de Dios, el Señor me ha ayudado y le va a ayudar a usted también. Asegúrese siempre, siempre de dar lo más que usted pueda. Óigame, yo no le exijo a usted que sea un genio. Yo le pido a usted que dé lo más que usted pueda, lo mejor que usted tenga. Esfuércese para la gloria de su Señor. El mejor sacrificio para su Señor. Si tiene que dormir menos, duerma un poquito menos. Si tiene que estudiar más, estudia un poquito más. Porque lo interesante de esto es que hay recompensas eternas desde el Dios del cielo al siervo fiel. Bueno, no hay ni un amén, déjeme yo decir uno. Amén. Amén, Amén. amén, amén. Amén. Gracias, mi hermano Evis. A mí me gustan los amenes. De vez en cuando me gusta oír los amenes. Ese nos llevó al segundo asunto. Nos queda un tercer asunto antes de terminar, pero me gustaría saber, oír reacciones, porque estamos tratando de participar, de comunicar, pero yo evidentemente no quiero, por razones de la manera que estamos en la distancia, pero me gustaría oír reacciones de ustedes hasta dónde estamos. ¿Alguna reacción, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, pastor. Sí, mi hermano. Una pregunta. Siempre hemos hablado, oído comentarios sobre libros que tienen que ver con predicación expositiva. Usted le ha añadido especie de un apellido, predicación expositiva integral. Ajá. Usted, por favor, puede recordarnos qué es lo que significa Sí. integral en este contexto que usted va a estar con nosotros. ¿Cómo no, mi hermano? Gracias, muchas gracias. Muy atinada tu comentario, hermano Evis. Sí, hermano, ¿por qué integral? ¿Por qué no predicación positiva y ya? Por tres razones. Una, ya le dije la primera y es esta. En la filosofía del concepto de educación que yo tengo, bíblicamente hablando, la fragmentación, es decir, la separación de los elementos que componen al ser humano, es un asunto crítico para mí. Lo vamos a discutir más adelante, pero ya yo sé que hay escuelas alrededor de eso. Hay lo que son dicótomos, lo que son tripartitos. Pues mire, yo simplemente no voy a meterme en cuanto a quién tiene la razón respecto a qué. Lo que sí voy a enseñarle es lo que yo encuentro en las escrituras, que la revelación es progresiva y que de la progresividad de la revelación, entonces el ser humano es alma, cuerpo y espíritu, desde el avance en la revelación. Por eso, yo creo que el ser humano necesita orar bien, estudiar bien y vivir bien. Esos tres elementos que componen la totalidad del ser humano tienen que estar involucrados en su vida espiritual, porque lo que no proviene de fe es pecado. Y no entiendo yo una persona que tiene fe, pero Dios no se mete con mi cuerpo. Ay, Dios mío. Ese sí es un tema interesante. De ese hablaremos después también. Muchas cosas estamos dejando para después, ¿verdad? Pero es que Dios se mete en todo, no hay nada. Oiga, lo que no proviene de fe es pecado. En su fe entra todo. Ese primer asunto es suficientemente trivial, solo está en mi filosofía respecto a la educación, elemento cognitivo, lo que tiene que ver, y metacognitivo, lo que tiene que ver con la vida espiritual para mí. Ese elemento tiene que ver con la totalidad del ser humano. Pero hay otro asunto y son metodológicos. Un asunto metodológico es que la predicación expositiva conceptualizada, la que veremos como el hermano MacArthur nos la pone, hace un énfasis marcadamente claro respecto a la ortodoxia. Bueno, voy a dejar que alguien me defina la ortodoxia, porque ustedes son estudiantes de teología, así que estamos teologizando ahora. Ortodoxia, a ver, ¿quién me lo define? Orto, es una palabra griega, orto y doxa. ¿Quién lo define? Andrés está por ahí. La correcta, Sí, El pastor Jesús. la correcta interpretación. correcto, José. Gracias, Jesús, hermano, gracias. Correcta interpretación que puede llevarse a doctrina correcta o enseñanza adecuada, o literalmente, correcta gloria.
Correcta gloria, literalmente, pero solo sabemos que el sentido no es ese. El sentido es correcto. Pero miren que resulta que ese énfasis, que es muy correcto y muy necesario, se ha quedado allí. Porque otros dos énfasis que son tan pertinentes como ese, se mencionan así y yo tengo la historia de eso. Es cultural el tema es cultural. Lo que yo le decía ahorita de los norteamericanos, ¿se acuerdan que decía de los americanos y de la centralidad en ser ellos? Mire, los americanos, Estados Unidos como país tiene problemas graves en tanto la relación del americano con el americano. Usted sabe que este es el país del individualismo, ¿verdad que sí? En Estados Unidos el importante soy yo. Y aquí no hay nadie más importante que yo, según la ley de este país, ¿sabe? Cada americano es así de importante. El hecho de que el americano ha hecho un gran énfasis en el dato de ser persona, él, usted, y educan para eso, para que tú seas tú frente a la ley, le ha robado a este país la posibilidad de pensar en el prójimo. La iglesia americana tiene problemas gravísimos respecto al prójimo, porque el individualismo aquí es rampante. Mira, al punto que yo tengo vecinos aquí al lado y yo salgo a visitar a mis vecinos. A mí me gusta cocinar y yo me hago un pan de maíz bien sabroso y se lo regalo a mi vecino. Dice, ¿por qué? Bueno, es que yo no soy americano. Yo soy americano jurídicamente hablando, pero yo soy dominicano y yo necesito a la gente para vivir. Ahora, ¿qué le cuento? Le cuento que el tema es, de lo que estoy hablándole ahora, no es de ortodoxia. Estoy hablando de un elemento del tema que tiene que ver con predicar la palabra de Dios que se llama ortopraxis. Si ortodoxia es doctrina, enseñanza correcta, la ortopraxis, ¿qué es? Sí, Vladimir, tú La, dijiste la práctica correcta. la práctica correcta, la práctica correcta. Es decir, la enseñanza, hermano, la doctrina no puede funcionar como un uniforme. La doctrina no es algo que tú tienes que saber. La doctrina son principios de vida, es algo que tú tienes que vivir. Si tú no vives tu doctrina, yo suelo decirle a alguna gente, y yo eso quizá me he oído decirlo otras veces, que yo tengo un grave problema. ¿Cuál es mi problema? Mi sana doctrina. Ese es mi problema. Porque yo sé de cuánta gente cristiana que confiesa que tienen sana doctrina, pero tú lo miras comportarse y parece que no. Porque la ortopraxis de esas personas que profesan ser ortodoxas se queda muy lejos de la realidad. Y yo no estoy sentado chequeando la vida de nadie. Yo sé y veo y oigo y leo y conozco y veo y entiendo. Yo no me meto en la vida de otro, en la mía sí. Mi problema es mi sana doctrina. Usted sabe por qué. Déjeme citarle un caso, por ejemplo. Yo oí a un pastor predicar acerca del señorío de Cristo. Y entre las cosas que se decían, decía cosas muy rectas, verdades todas, verdades teológicas. Pero el tema es que yo luego encuentro que el señorío de Cristo es algo más que verdades teológicas. El señorío de Cristo no es que yo diga Jesús es mi Señor y lo confieso como Señor. El señorío de Cristo se hace evidente en tu carácter, en lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú vives, cómo trata a tu esposa, cómo trata a tus hijos, cómo trata a tu vecino, cómo eres en los negocios. ¿Eres fiel? ¿O qué Señor Jesucristo de alguien que vio cómo le da su gana? ¿Dónde está el señorío de Cristo? El señorío de Cristo, tú quieres entenderlo, ve a Juan capítulo 15, donde Jesús enseña que el señorío de Cristo, el señorío suyo, no es una doctrina que debemos publicar teológica nada más. Sí, es una declaración teológica, sí, pero es una posición que Dios te dio. Y es una relación a la que Dios te invita y te coloca ahí y te advierte que te mantenga en ella porque te espera una función en la que Dios decidió bendecirte. Me gusta como Juan lo resume en el versículo 16 de Juan 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
esa posición, esa relación y esa función, eso no es una declaración, eso no puede ser una declaración doctrinal. Yo digo que tengo problemas con mi sana doctrina porque yo estoy obligado por lo que digo que creo a vivir mi fe. Y si no la vivo, soy hipócrita. Pero hay un tercer asunto, hermano Evis. Dijimos ortodoxia, ortopraxis, y esta tercera es más interesante. Le voy a mandar un artículo, se lo voy a mandar para que lo lean. Muy interesante, es un profesor mío actual, el doctor Pablo Polichuk. Lean ese artículo, lo voy a poner ahí, quizás también anoche lo pongo en el grupo. Hacer el artículo acerca de la ortopatía. En la predicación positiva de nuestra generación, sobre todo la que se da en Estados Unidos, de eso no se habla. Porque los americanos tienen problemas en la cultura occidental, no por ser norteamericanos, la cultura occidental tiene problemas con la realidad emocional de los seres humanos. Los seres humanos son primates avanzados. Y como los monos no se ríen, parece que ellos asumen que nosotros tampoco debemos. Digo yo, parece, estoy hablando culturalmente hablando. Lo que pasa es que el hombre que Dios creó sí tiene capacidad de gozarse, de entristecerse, de vivir la fe y su realidad en el marco de sus emociones. Y si usted no entiende eso, váyase al Señor Jesucristo, vaya a Jesucristo. Jesucristo se afligió tan terrible como que mi alma está triste hasta la muerte. ¿O no? Jesucristo se gozó en el Espíritu y levantó y alabó al cielo. Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra. Mire, Jesús vivió su fe como algunos de nosotros no queremos vivirla, porque algunos de nosotros creemos que Jesús vivió una fe encapsulada. Es que Jesús no era evangélico, hermano. Jesús no era evangélico, los evangélicos somos nosotros. Yo suelo decir que Dios no es católico y el Espíritu Santo no es pentecostal. Eso son cosas de aquí abajo de nosotros. La ortopatía tiene que ver con las emociones correctas. Y muchos de nosotros que predicamos la palabra, y me consta, me consta, yo tengo por la gracia del Señor, puedo decir así, tiene un número mínimo 40 años, trabajando el texto bíblico y tratando de explicar lo mejor que yo pueda. Y hermano, comunicar las emociones en el texto, desde el texto, es parte de la predicación expositiva, o no lo expone. Porque oiga usted de gente que coge, por ejemplo, en Lucas capítulo 10, y Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿Qué está hablando? Ese no es el texto de Lucas 10. Porque el de Lucas 10, el ambiente que vinieron los 70 lleno de gozo, que Jesús le está corrigiendo ese gozo. Cuidado como se están gozando. No se gocen por eso. Gócense por esta cosa y le dice por qué. Y entonces Jesús se regocija en el Espíritu y hace una explosión emocional. Bueno, ya yo sé que habrá gente que habla de explosión emocional como que las emociones son prohibidas, o son malas o son pecados. No, estamos hablando de gente que tiene su problema de cultura y lo que vivimos aquí en Estados Unidos, pues mayormente por cuestión de lo que lo contaba ahorita, siendo un país de individuos, este es un país muy particular en ese sentido. Los hispanos tenemos un poquito de apertura, de mayor apertura en ese sentido, pero por igual, cuando se trata de exponer el texto bíblico, hermano Elvis, completo diciendo esto, tres cosas: ortopraxis, ortopatía y ortodoxia. Los énfasis en este curso estarán en los tres. Por eso es integral, además de lo que ya te había dicho. No sé si me has entendido. Porque por lo demás lo que anhelamos es que seamos completos, que yo no me puedo avergonzar del Evangelio ni de la palabra. Bueno, aquí termino casi diciéndole que nuestras metas particulares ya en el tiempo es un asunto muy personal y si usted quiere que quiere lograr lo que estamos soñando y la razón que nos une, yo comencé diciéndole eso y se lo voy a repetir. Por favor, hagamos la meta de orar los unos por los otros. Usted ore, pero no deje de orar por su hermano, ore por mí, ore por los demás. Hagamos de la oración el asunto particular, tanto como persona como colectivamente. Y procuremos adornar nuestra oración con un comportamiento consecuente con lo que oramos.
Si usted le pide al Señor que le ayude a hacer este curso lo mejor que pueda, entonces estudie. No se ponga a decir que orar. No, yo estoy orando. No, 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 no. La fe sin obra es muerta. Si usted ora, vaya a la biblioteca, busque un libro, llame a un hermano, busque material, vaya a internet. Usted no puede presentarse aquí habiendo orado con una tarea medio hecha. ¿O usted no es cristiano? Porque eso dice un cristiano que yo oré. Orar como pedir. Oiga, orar como pedir es solamente la puerta a la acción de la fe. Solo siga orando, que hay que comienza la oración, hay que comienza. Siga orando. Hay que ejercitarse en ello en tiempo y fuera de tiempo. Hay que ser consecuente. Orar sea para usted lo que Dios le guíe, que sea, pero ore. ¿Por qué digo lo que Dios le guíe que sea? Porque la enseñanza en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento respecto a la oración no es tan simple ni tan coherente como nos gustaría, porque exactamente de eso se encarga el que nos ayuda orando. Quien se encarga de que su vida de oración tenga significado es aquel para quien usted y yo vivimos, el Señor Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Si usted quiere saber cómo es, ore. De la única forma que usted sabe cómo es, ore. No, que yo no sé orar, pues no va a aprender nunca si no ora. Yo espero estar sintonizado. Estamos en la misma sintonía, hermano. Amén, amén. De este lado, amén, pastor. Amén. Junto a la oración, hermano, lo próximo que debemos pedir al Señor, gracias para formar nuevos hábitos. Amén, amén. Gracias, mis hermanos. Amén. Gracias, pastor. Hermanos míos, hay que ser diligente en formar nuevos hábitos. La bendición de tener nuevos hábitos es algo que usted, óigame, no hay cosa mejor y que dé mayor evidencia de mi condición de cristiano espiritual en que estoy moviéndome a fortalecer mi carácter hacia nuevos hábitos, comenzando con orar, con decir la verdad en amor, con dedicar tiempo a las cosas que debo, con sacar tiempo para hacer las cosas que debo hacer, con no desperdiciar mi tiempo haciendo cualquier cosa, sabiendo usted y yo que nuestros días son contados, ¿sabe? Son contados nuestros días, hermanos. Contados. Usted y yo no sabemos cuánto vamos a estar aquí, por eso aprovechémoslo. En ese sentido hay que asegurarse de invertir el tiempo en lo mejor que se pueda, lo mejor que se pueda. El apóstol Pablo dice que redimamos el tiempo para nosotros. Es lo que el texto dice. Aprovechando bien el tiempo, literalmente dice, redímelo para ti. Es decir, si tú tienes un día de 24 horas, no hay un ser humano que tenga uno de más de 24. Todos tenemos días de 24 horas para hacer todo aquello que querramos hacer. Y por supuesto, el gran asunto ahí, el gran facilitador, hermano, se llama disciplina. No se puede ser un discípulo de Jesús e indisciplinado. Eso no marcha. No cuadra. Si usted es un discípulo de Jesús y quiere formar discípulos para Jesús, usted y yo tenemos que dar el ejemplo siendo disciplinados. Porque no es lo mismo decirlo que hacerlo. Hacerlo le facilita la vida como usted no se imagina. Es fácil para usted cuando ha formado un buen hábito de hacer las cosas a tiempo y saber la que hace en qué tiempo. Eso nos ayuda mucho, hermano mío. Eso es hacer el camino de la excelencia hacia Dios en lo cotidiano. Excelente para Dios. Nuestro Dios merece lo mejor de nosotros siempre. Dios no se ha guardado nada que sea bueno y útil a nosotros que no lo haya negado. No lo ha negado ni nos lo va a negar nunca. Mire, lo que usted tiene hoy es lo mejor que Dios en su gracia tiene para usted. Y mañana es un día nuevo. Mañana puede contestarle una gran oración, mañana puede guiarle a hacer una gran cosa. La parte suya es hacer su parte, como la mía. La prueba final de este curso, es decir, este curso usted lo va a aprobar, está en sus manos. Usted puede decir, ya yo lo aprobé, solo si usted se decide cada día hacer la parte suya, que tiene que ver fundamentalmente con su fe y su carácter. Y a partir de ahí, Dios va a ayudarle a hacer todo aquello que usted necesita hacer para su gloria. Y por supuesto, no se lo coja para usted. Lo que usted aprenda, enséñeselo a otro. Por supuesto, no estoy diciendo que comience un curso de predicación positiva. Estoy diciendo que use los recursos que reciba para ayudar a otro. Porque hay mucha gente que necesita
de la ayuda que Dios, en el caso suyo, le está brindando. Lo que tenía aquí para hablar, yo lo hablé. Ahora me gustaría que nosotros hablemos en particular de ese asunto que se llama cuando continuamos. Continuamos los jueves o los viernes. Ustedes pueden hablar y yo le oigo y nosotros podemos y debemos buscar un consenso. ¿Qué le parece, hermanos? Por lo demás, comentario, pregunta, sugerencia, usted participe, ponga su foto ahí, déjese ver, hable, diga lo que usted quiera. Usted seguro que tiene ideas que puede ayudarnos a mejorar. Esto no es un asunto de Félix Rodríguez Rijo, esto es un asunto de todos nosotros que estamos envueltos en el mismo propósito de querer hacer la voluntad de Dios y que el Señor nos ayude. Así que, hermano mío, aquí estamos. ¿Cuándo nos juntamos otra vez nosotros? ¿Lo hacemos para los jueves o lo vemos para el viernes? Para eso es preferible los jueves, como hemos seguido ya por 2 jueves consecutivos. Yo no tengo problema que sea los jueves también. Lo que pasa es que el énfasis aquí está en los pastores y muchos de ellos no están aquí exactamente porque tienen los jueves ocupados. Amén. Jueves también de este lado no tengo ningún problema. Y Pastor Feli, en el caso del Pastor Jesús Mejía, allá en la iglesia veo que hay como 20 hermanos ahí. O sea que hay que tomar también en cuenta esos 20 votos. Ese ¿Mm? No, yo quiero felicitar a mi hermano Jesús y a los que se votaron allí. Y le invito a todos los demás, iglesias y pastores, que quizás lo que pueden hacer algunos pastores es hacer un cambio. Si optamos por quedarnos los jueves, no se pierde nada con hacer un cambio por un tiempo, hermano. Los cambios no son malos, los cambios son buenos. Y traer a la iglesia, hermano, ustedes, este grupito de la iglesia quiere tomar este curso, entonces vamos a hacer un cambio por ahora, en lo que el curso termina. Jueves. Es una sugerencia. ¿Le parece entonces que seguimos los jueves? Sí. Amén. Amén. Bueno, lástima que no están aquí los De acuerdo. que no, pero yo no tengo mucha opción, pero sí. Bueno, que este programa está siendo grabado y estará por YouTube también y estará en Zoom, entonces podrán rescatarlo para aquellos que quieran verlo y ojalá que le estoy sugiriendo a los pastores que tienen la oportunidad y que quieran aprovechar este tiempo, que hagan un esfuerzo, hagan un cambio por un ratito en su congregación, que eso no hace daño, eso es bueno, los cambios son buenos siempre, aunque sea por el tiempo que dure el curso. Otras opiniones o ideas. Yo vi que estaba ahí mi hermano Ney Zorrilla, se me fue. Mi hermana Belki. Hermana Belki, déjeme verla, por favor. Póngase ahí. Mi hermana Belki Zorrilla, esposa de mi hermano Ney. Yo conozco a casi todos los que están ahí, sí. Bueno, una bendición, hermano. No veo toda la cara, pero toda la que veo, pues, no sé si hay preguntas. ¿Qué va a pasar la semana que viene? Si es el jueves, en 15 días, nos encontraríamos aquí a las 7 de la noche en punto y posiblemente ustedes traigan los temas, comiencen a leer el libro y lean del método de estudio bíblico. Posiblemente vamos a poner el énfasis en método de estudio bíblico para que podamos avanzar en esa parte que va a implicar ejercicios. Hay que hacer ejercicios para poder manejar el arte de observar bien por donde todo comienza. Ustedes que ya han tenido método de estudio bíblico conocen de qué se trata. Las 3 normas y una cuarta, dependiendo de qué escuela hablemos. La observación, la interpretación, la aplicación y la correlación. El ejercicio del sentido ayuda mucho para hacerse bueno en eso y eso facilita mucho el trabajo. Hablaremos de eso. Yo voy a estar mandándole material en línea para lo que consíganlo en el grupo. Si no comienzo esta noche, pues mañana por la mañana le estaré mandando material en línea para que ustedes puedan, usen lo que yo voy a darle, usen lo que pueden conseguir en Infobiblia. Pueden llegar a reescribir Infobiblia ahí y le va a salir infobiblia.com, indubiblia.com, creo, si mal no recuerdo. Y cualquier esfuerzo que hagan o que necesiten, en lo que yo pueda hacerle útil, ustedes llámenme, que yo estoy para servirle, en lo que pueda hacerle útil. En ese sentido, le voy a poner fotos de libros también, particularmente libros de gramática, que yo sé que ese va a demandarle un poquito. Para los que no estamos muy ya en eso, ¿verdad? Porque ya pasamos por la escuela, yo me olvidé de eso, no, está ahí, está en tu cabeza, lo que tiene que refrescarlo un poquito. Le mando fotos, si consiguen ese libro les va a servir mucho.
¿Alguna pregunta? Pero no vi a la hermana Belki que quería saludarla con foto. ¿Y dónde está Ney? Ney no estaba por ahí. Creo que salieron al estudio bíblico ya. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, entiendo, entiendo. Pues nada, hermano, si no hay otra cosa, si no hay otro comentario, una pregunta, nosotros entonces estamos listos para terminar. Gracias, buenas noches, pastor. Bendiciones. Jesús Mejía, ¡Hey! hermano, acércate para que ore. Es que estoy muy lejos. Hermano Jesús, hermano Pastor Jesús va a dirigirnos en oración, hermano. Terminamos, que el Señor le bendiga. Por favor, oren por mí, que estoy siendo muy bendecido. Yo oraré por ustedes también. Amén. Que el Señor les bendiga y les Amén. siga bendiciendo, porque también sé que se ven muy bien todos. Gracias al Señor. Y seguimos orando. Hermano Jesús, por favor. Hermano Bello, qué gusto verte, mi hermano. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por la continuación con este curso que tú, oh Dios, por tu gracia nos concede con nuestro amado hermano Pastor Félix Rodríguez Rijo. Gracias, Señor, por ser de bendición a nuestras vidas y gracias, Señor, por obligarnos, llevarnos mediante tu Espíritu Santo a retomar esto de ser serios en la oración, serios en los estudios y serios en las vidas que hemos decidido vivir para ti. Ayúdanos, Señor, y muchas gracias por este tiempo, Padre. Yo sé que tú vas a continuar añadiendo otros a este estudio y que continuará siendo de bendición a nuestra vida. Gracias en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Estimulémonos los unos a los otros y oremos los unos por los otros. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Dios bendiga a todos, hermanos. Amén. Pastor Elvis, un abrazo. Si el voz te bendiga, un abrazo también. Vladimir, Te bendice, José. Muy te lindo. bendiga más. Muy lindo. Parece del Medio Oriente. Hey. Un abrazo, hermano. Bendición, Jesús. Le amo. Bye, José, un abrazo. Bye. 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 See you. Bye, Marita. Dios te bendiga. Sí.